Quiero preguntar algo y les pido por favor que levante su mano todo aquel que viene aquí para buscar a Dios y estar con Dios en la eternidad. Gracias. Bueno, creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos un cierto conocimiento de la Biblia, algunos más, algunos menos. Algunos han estudiado la Escritura con detenimiento, pero quizás otros no tanto. Algunos quizás son nuevos estudiando la Biblia y otros llevan muchos años. Pero quiero decirte que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos deja su plan redentor para toda la humanidad. No solamente para los que estamos aquí, sino para toda la humanidad. Mi nombre es Alejandro Mondragón y me tocó compartir con ustedes unas verdades muy necesarias que vienen en la Biblia. Quiero empezar narrándoles una historia que viene en la Escritura de un hombre, un joven, por cierto era joven. Este joven se acercó con el Señor Jesucristo y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta muy sincera y pienso que todos los que estamos aquí, los que están en la transmisión escuchando y posteriormente los que van a escuchar la enseñanza, tendríamos que hacernos. Y si es tu caso que ya te la hiciste y por eso estás buscando de Dios, hoy Dios te quiere decir lo que tienes que hacer. A este joven, el Señor Jesucristo le dijo que guardara los mandamientos. El joven le contestó: desde mi juventud los he guardado. Básicamente le está diciendo: desde la niñez los he vivido y los he vivido. Sin embargo, el Señor Jesucristo, conociendo el corazón de todos los hombres, lo miró y dice la Escritura que lo amó. Cuando lo miró, lo amó y le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Cuando el joven rico escuchó eso, se entristeció en su corazón porque tenía muchísimas posesiones. Quiero decirte que Dios no está peleado con la riqueza. De hecho, si tú observas, el pueblo de Dios es rico, tiene bastante riqueza. Sin embargo, cuando la Escritura dice que Jesús vio a este joven y lo amó, está diciendo que le dijo la condición en la que se encontraba, por la que no iba a heredar la vida eterna, por lo que no iba a entrar al cielo. Y eso era la riqueza que tenía en su corazón, el apego al dinero, su pecado. Y a este joven, a pesar de que desde su niñez llevó a cabo los mandamientos de Dios, había una falta en él y estaba en ese pecado. Y eso le impedía entrar al reino de los cielos. No a todos nos va a pedir Dios que quitemos las riquezas. A cada uno de nosotros nos va a decir algo que nos está impidiendo entrar en el reino de los cielos. Y Dios quiere que quitemos ese algo. Ese algo se llama pecado y Dios quiere que lo quitemos. Quizás de todo lo que hablemos hoy, algunas partes o algunos versículos son para ti. Y eso guárdalo y tómalo de parte de Dios, porque eso es lo que Dios quiere que tú quites para que entres en el reino de los cielos. Vamos a hacer una oración. Padre bueno, en aquel entonces cuando caminaste en la tierra, Señor Jesús, cuando este joven se acercó contigo, lo amaste, Señor, y le mostraste su pecado, Señor. Aunque él se consideraba que había guardado toda la ley, tenía una falta delante de tus ojos, pero se la dijiste, Señor, con el propósito de que la quitara y entrara sin
sin ningún problema al cielo, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que a nosotros nos digas nuestras faltas. Hoy te rogamos, Señor, que pongas tu dedo en la llaga, Señor, para que no tengamos, Padre, un caminar a ciegas, Señor, ni estemos errantes en esta tierra, sino que tengamos la claridad de cómo nos ves y de qué nos estorba para estar en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, hoy llévate tú la gloria, Señor, y desnuda nuestro corazón delante de ti, Señor. Amén. Vamos a compartir una enseñanza que le he titulado Los habitantes del tabernáculo de Dios. Esta pregunta que muchos tuvimos y muchos tienen y muchos tendrán acerca de qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna, también la tuvo el cantor, un personaje del Antiguo Testamento muy reconocido por todos, y yo me atrevo a decir que en todo el mundo es muy reconocido, y se llamaba David. Él le pregunta a Dios en Salmos capítulo 15, versículo 1, dice: Jehová, hablándole a Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Jehová, ¿quién estará en tu presencia? Básicamente son estas dos preguntas. ¿Quién estará en tu presencia, Jehová? ¿Quién estará delante de ti? Quiero seguir leyendo. La contestación de Dios para todos nosotros cuando tenemos un sincero corazón viene inmediatamente. No se tarda Dios en contestar. En el versículo 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admite cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Una contestación sencilla de parte de Dios, y que hoy nosotros queremos empezar a estudiar estas verdades porque creo que son esenciales para que nuestro corazón, nuestro conocimiento, nuestro caminar de todos estos años no nos engañe. Si nosotros tenemos uno o varios de estos pecados, estamos en graves problemas, independientemente del tiempo que llevemos conociendo de la Biblia o del tiempo que nos estemos reuniendo o de todo lo demás que hayamos practicado. Entonces vamos a empezar a explicar el primer versículo. Salmos capítulo 15, verso 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Primero que nada tenemos que entender a qué se está refiriendo el rey David al preguntarle esto a Dios. El tabernáculo es una palabra hebrea, agel, que básicamente quiere decir una tienda de campaña, una casa, un hogar, una habitación. Entonces lo que le está preguntando el rey David es: ¿quién estará en tu casa? ¿Quién estará en tu habitación? ¿Quién estará en tu presencia? Es lo que le está preguntando el rey David. Ahora, el tabernáculo, ahí viene una figura ilustrativa más o menos de lo que era o de cómo se veía el tabernáculo. El tabernáculo fue instituido por Dios. Dios le dio las medidas, los detalles de qué material iba a ser construido, se lo dio a Moisés. Y así fue hecho, con todos los detalles. Dios le dijo hasta de qué material iban a ser todos los utensilios y dónde iba a estar cada cosa, los centímetros o codos que iban a tener en cada lugar. Se dividía de 3 partes.
el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esto es el tabernáculo. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y hasta en eso Dios tuvo cuidado, dejando las instrucciones con Moisés. Le dijo al norte, al sur, al este, al oeste, va a estar esto, va a estar estas tribus, y las ordenó de tal manera que Dios distribuyó a su pueblo como Él quiso. No como el pueblo quiso, sino como Dios quiso. Y en medio de toda esa organización, porque Dios viene a organizar a su pueblo, estaba la presencia de Dios. Y el tabernáculo representaba esa presencia de Dios. Muy bien, pero a nosotros, ¿en eso qué nos ayuda? Si eso hace muchísimos años que vivió, y aún ese tabernáculo, todos esos utensilios no están en la actualidad. El punto es que la presencia de Dios la necesitamos en nuestra persona, en nuestra familia, en la iglesia y donde quiera que nosotros nos movamos. Y no solo eso, sino que también en el libro de Apocalipsis viene acerca del tabernáculo de Dios, viene acerca de lo que significa el tabernáculo de Dios espiritualmente. Quiero que me acompañes en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 28 y 29. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nosotros conocemos que nuestra vida en esta tierra es pasajera, que somos peregrinos y extranjeros, que solamente venimos aquí por un tiempo, ya sea 50, 60, 70 años. Ayer me enteré que una persona de 99 años murió esta semana, y murió de una forma rápida. Una mujer que ya, a pesar de que tenía ya 99 años, tenía una buena salud y no se veía ningún problema en ella. Sin embargo, empezó con un vómito, con una diarrea, fue internada y en 2 días falleció. Pero también conozco a muchos jóvenes, o conocí a muchos jóvenes que de 24 años, de 30 años fallecieron. Entonces somos peregrinos en esta tierra. Si tú has tenido una larga vida, bendito sea Dios. Si tú eres joven, apenas estás entendiendo el proceso de la vida, pero somos peregrinos. Jesucristo dice que en algún momento todos los que han habitado la tierra y los que la van a habitar van a morir, pero también van a resucitar, unos para vida y otros para condenación. Entendemos por las Escrituras que la condenación es caer en el infierno, apartados de Dios y lejos de su presencia, en donde hay tortura, en donde hay sufrimiento, en donde hay muchísimas cosas que hoy ni siquiera nos podemos imaginar. Pero la Escritura te dice que en ese lugar se rechinan los dientes o se crujen los dientes por el dolor y la tormenta que va a haber ahí. Pero también te describe un lugar eterno, 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 o sea que nunca se va a acabar, ni el primero que te narré, ni este. Pero en este lugar eterno está la presencia de Dios. Está la bondad de Dios. Pero la Biblia dice de una forma muy sencilla quién habitará en ese lugar, en esa eternidad. Tú lo puedes estudiar, lo hermoso y lo maravilloso que va a ser este lugar en el libro de Apocalipsis. Se narra muy concretamente en el capítulo 21. Y es algo hermoso, algo inimaginable. Algo que el apóstol Juan vio en visión y que él a su manera trató de describir y dejárnoslo plasmado para que tú y yo lo conociéramos hasta el día de hoy. El libro de Apocalipsis narra el triunfo del Señor Jesucristo, el triunfo de Dios. Y quiero que leamos solamente un versículo
de este capítulo 21 de Apocalipsis, en el que nos lleva a entender lo del tabernáculo de Dios. Versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. He aquí el tabernáculo de Dios, su habitación de Dios, su casa de Dios, la eternidad, en donde su presencia no va a faltar. Y en ese mismo capítulo dice que no vamos a tener necesidad de tener un sol y una luna, porque Dios será el resplandor. Es algo maravilloso. Es algo precioso. Y todo esto David lo conocía. David lo entendía. Y cuando él preguntó: oh Jehová, ¿quién estará en tu habitación, en tu monte, en tu tabernáculo? ¿Quién estará ahí contigo, Señor? Empieza una lista que vamos a estudiar poco a poco para poder entender y poder saber si nosotros estamos practicando una de esas cosas en las que no van a entrar al tabernáculo de Dios, los que practiquen alguna de esas cosas. En el Salmo capítulo 15, verso 2, en la primera lista de todo lo que Dios le dice a David, dice: el que anda en integridad, el que anda en integridad y que hace justicia y habla verdad en su corazón. Nos vamos a enfocar el que anda en integridad. Integridad viene de una palabra hebrea que significa o que dice tamiz, y básicamente quiere decir entero, íntegro, perfecto, recto. Entero, íntegro, perfecto, recto. Entonces, los que sean enteros, íntegros, perfectos y rectos, pero no se entiende mucho. ¿Será que los que no tengan ningún problema de cuerpo, que estén enteros, que no sean amputados algún miembro? ¿Verdad que no se refiere a eso la Biblia? Vamos a entender un poquito más viendo algunos sinónimos y unos antónimos de esta palabra. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado, pero te hacen más grande la información o te dan a entender algo más acerca de la primera palabra. Pero también los antónimos son palabras contrarias. Y te digo bueno, un antónimo de bueno es malo, o sea, algo contrario. Vamos a empezar con los sinónimos. El sinónimo de integridad es honradez. Los honrados, los rectos, los que tienen buena moral. Si tú te das cuenta, empezamos a ver los sinónimos y es un carácter, es una forma de vivir. Dice lealtad y virginidad. Estos son los sinónimos. Ahora, los antónimos son muy pocos y un antónimo es corrupción y otro deshonestidad. Aquí es en donde la cosa se pone bien interesante, porque Dios nos habla un panorama más grande acerca de la corrupción. El ser humano se corrompe de una manera muy fácil. De hecho, la corrupción entró cuando Eva y Adán desobedecieron a Dios. Y ahí empezó la corrupción del ser humano. La corrupción quiere decir algo que se descompone. Dios creó a todo el ser humano de una forma preciosa, buena, pero los hombres se han corrompido de un extremo inimaginable. El problema es que nosotros nos acostumbramos a esa corrupción. ¿Quién tiene hijos en la escuela al día de hoy? Y las escuelas están corrompidas. Es algo interesante porque normalmente en la escuela se debe de ir a aprender lo académico,
pero la escuela se está metiendo con lo moral. Y entonces, como hace años sacaron a Dios de todas las escuelas, ahí no está Dios en las escuelas. Y ahí están siendo educados los niños en lo moral, no solamente en lo académico. Desde pequeños, por la misma sociedad, por nuestra cultura, por la escolaridad, por lo que tú quieras, se están corrompiendo los niños cada vez más y más. Ahora, ¿quién está metido en las redes sociales? Podríamos decir que la mayoría de los que estamos aquí estamos metidos en las redes sociales. Las redes sociales están corrompidas. Pero ¿qué pasa? Toda esa corrupción tú la ves algo natural, algo que son los tiempos en los que nos toca vivir y que realmente no es así con Dios. Vamos a ver una lista importante para que nosotros podamos ver si estamos dentro de esa lista. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1, el título que no es propio de la Biblia, pero viene un título en las Biblias, en este pasaje que dice carácter de los hombres en los postreros días. Y dice así el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días son los días en los que estamos. Estamos en tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hombres amadores de sí mismos. ¿Quién es un hombre amador de sí mismo? Una persona que solamente está pensando en sí, en él. No le interesa a los hijos ni la esposa, y entonces cuando se adultera está pensando en complacerse a sí mismo. No le está interesando los problemas que puede traer eso o ese evento o esos eventos, sino que está pensando en sí mismo. Hombres amadores de sí. Los hijos no les interesa lo que los padres les pasen. He conocido ancianos que están solos y que sí tienen a sus hijos, pero sus hijos están metidos en lo suyo y no le hacen caso a sus padres. Están pensando en sí mismos. Esposas, y así pudiéramos dar muchos ejemplos, pero dice la Biblia que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismo. Y eso quiere decir un egoísmo grande en su persona, un egoísmo, un deseo de que él es primero, después él y al último él. No le importa lo demás. Ahora hay una filosofía muy grande y que está tomando mucho poder que dice, mientras tú seas feliz, que no te importe lo demás. Amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, que se creen bastante más que los demás, blasfemos, que dicen Dios me dijo, que dice esto la Biblia y la Biblia no dice eso. Y no sé si tú has escuchado una frase muy sonada que yo pensé que era cierta y es, como dice la Biblia o como dice Dios, ayúdate a ti que yo te ayudaré. Eso no viene en la Biblia, es una blasfemia. Y se repite y se repite y se repite y tú la crees, pero no es cierto. Hoy en día, muchos personajes reconocidos mundialmente, evangelistas o pastores, se hacen millonarios a través de la palabra por sus grandes blasfemias. Te dicen que te acerques a Dios y tus problemas se van a acabar, que traigas tu ofrenda al alfolí, que Dios te va a bendecir. ¿Sabes? La Biblia sí bendice al dador alegre, pero no como te lo manejan estas personas. Cuando el hombre da de su voluntad lo que tiene para bendecir a otras personas, Dios ve el corazón de su bondad. Pero cuando el hombre da porque dice voy a dar 10,000 pesos para que Dios me dé 100,000, está viendo la avaricia de su corazón, no lo desprendido. Blasfemos, desobedientes a los padres. Para los jóvenes, ingratos, impíos,
Y sigue la lista, sin afecto natural, ya no les interesa la familia. Están en las redes sociales, metidos ahí en lo suyo, y no les interesan sus hijos, y los hijos no les interesan sus padres. Han perdido algo natural, que es amar a tu padre, amar a tu hijo, amar a tu hija, amar a tu esposo, es algo natural. Pero se ha perdido el día de hoy porque están pensando solamente en complacerse. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero viene algo interesante en el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Es una conducta del ser humano. Muchos de ellos se ve a simple vista y muchos no se ven. Y tendrán apariencia de piedad, te hablarán con piedad, hablarán de la piedad, dirán yo hago esto y querrán hacerlo, irán aquí y allá a ayudar, pero realmente es porque en sí mismos se aman, para que los demás los vean. Para que por sus obras ellos creen que van al cielo, amadores de sí mismos, porque aquella persona que quiere al cielo solamente para evitar el infierno es amador de sí mismo. No está entendiendo el propósito de Dios, lo que Cristo padeció en la cruz. Por eso se hace tan sencillo pecar, por eso se hace tan sencillo faltar a la ley de Dios, porque no se entiende lo que Cristo hizo en la cruz, por cuanto son amadores de sí mismos, están viendo su propio beneficio y no alcanzan a ver el sacrificio de Jesús. Esto es la corrupción. Esto es lo contrario a lo que dice Dios en ese capítulo 2, que dice los que sean íntegros. Esto es la corrupción. Cuando nosotros vemos entonces lo contrario de integridad, nos damos cuenta de lo que Dios se refiere cuando dice íntegro. No se trata de ser solamente entero, de ser una sola pieza, de no ser hipócrita, porque también eso es entero, de ser quiere decir ser una sola pieza. No tener una cara en un lugar y otra cara en otro lugar, un comportamiento en un lugar y un comportamiento en otro lugar. No decir yo vengo a la iglesia y busco a Dios y levanto mis manos y digo aleluya, los cantos, y entonces allá afuera blasfemo con mi boca y me convierto en una persona agresiva contra mi esposa o agresivo contra mis hijos, y entonces estoy siendo hipócrita, no estoy siendo de una sola pieza, no estoy siendo entero. La corrupción del ser humano es lo contrario a lo que pide Dios. Esta lista está muy interesante, que en verdad me gustaría desmenuzarla punto por punto. Pero el propósito de la enseñanza es que tú puedas contrastar si estás siendo o viviendo en una forma corrupta ante los ojos de Dios, o estás viviendo como Dios quiere, como Dios manda, como Dios te pide, en una forma íntegra. En el versículo 8 de ese mismo pasaje de 2 de Timoteo dice: y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quién eran Janes y Jambres? ¿Quién eran estos personajes? Se cree que estos personajes eran los magos que resistieron a Moisés cuando fue a liberar al pueblo de Egipto. Estos magos que imitaron lo que Dios hizo a través de la mano de Moisés en las 10 plagas. Y definitivamente ellos intentaron y lograron las primeras plagas imitarlas. Pero ¿por qué
Pablo está hablando de estos. Dice algo bien interesante en lo que subrayamos ahí. Así también estos, hablando de los que tienen todo este carácter que leímos en esta lista, resisten a la verdad, resisten. Así como aquella ocasión estos magos resistieron al poder de Dios, así también todos los que están en esta lista resisten al poder de Dios, resisten a Jesucristo, que es la verdad. Y dice ahí con mucha claridad, dice, hombres corruptos de entendimiento. Esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque fíjate que cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos deja ver muy sencillo el procedimiento para que nosotros podamos ser librados del pecado, para que seamos limpios, como dice la Escritura, para que tengamos una nueva vida, para que Cristo more y gobierne en nosotros. Está muy sencilla la Escritura. Yo te invito a que tú puedas analizar con detenimiento, que te detengas a orarle a Dios y puedas leer desde el Nuevo Testamento en Mateo y te darás cuenta que el Evangelio es bien sencillo. De hecho, no necesitas conocer mucha teología o muchos estudios para que tú puedas creerle a Dios. De hecho, tampoco es necesario que tú sepas leer, y estamos en una cultura en donde todavía hay muchas personas que no saben leer. Pero cuando tú pones un audio escuchando la palabra de Dios, porque ahora Dios se ha encargado de dejarnos esas herramientas, pones el audio de la Biblia y escuchas la Biblia en audio. Y entonces empieza a ministrarte el Santo Espíritu de Dios, sin necesidad de conocer gran teología. No hay excusa. Pero cuando la Escritura nos dice que todos los que tienen esta lista se parecen a Janes y Jambres, está diciendo el apóstol que se resisten a la verdad, y también estos resisten a la verdad. Quieren ganar la entrada al cielo con sus méritos, como ellos quieren. Quieren acercarte a Dios de la manera que a ellos les interesa, que ellos quieren. Quieren buscar el ser santificados a su manera y no a la manera de Dios. Quieren arreglar todas las situaciones que les acontecen diario a su manera y no a la manera de Dios. Están resistiendo la obra del Espíritu. Y cuando el Espíritu te viene y te convence de tu pecado, pero tú estás aferrado a tener tu pecado ahí y no lo sueltas, te estás resistiendo a la verdad. No es cosa sencilla. Dios muestra su poder. Te pueden testificar varios de los que están aquí y aún de los que no han venido, que Dios transforma las vidas de las personas. Y no somos especiales. Lo que nos compete hoy o lo que nos invita a Dios es que no te resistas a la voluntad de Dios. No quieras arreglar tu vida conforme tus fuerzas o conforme tú quieras. La santidad que pide Dios es especial, Él la da. Pero muchas personas creen que la santidad solamente es tener un servicio dentro de la iglesia. Pero piensan que la santidad es solamente leer o tener alguna oración al día. Se están resistiendo. ¿Quién de todos los que estamos aquí y aún allá en la transmisión o en el video no ha entendido cuál es su pecado? El egoísmo, la fornicación, la mentira, la idolatría, el robo. Dios se ha encargado de que cada uno de nosotros podamos entender nuestra falta, nuestro pecado y lo que nos estorba para tener un acercamiento pleno con Él. ¿Pero por qué te resistes? ¿Por qué quieres igualar la obra del Espíritu? ¿Por qué razón no sueltas lo que te estorba? Hay una resistencia, ¿sabes?
La Biblia nos dice ahí en ese versículo, hombres corruptos de entendimiento. Cuando tú estás entendiendo en el Espíritu, por el Espíritu, tu pecado y te aferras a él, está corrompido tu entendimiento. Y no por eso quiere decir que eres inocente, sino más bien es porque te has resistido a la verdad, por eso se corrompe. Y llega el momento que tú escuchas tu mismo pecado y que Dios te dice, déjalo, deja tu pecado, deja tu mentira, tu orgullo, deja de ahí tu amargura, déjala, pero tú te resistes a tenerla. Y en ese momento, o ya llegará un momento que cuando escuches tu pecado y no te mueva nada por dentro, no te incomode, no te sientas amenazado, Dios no ponga el dedo en la llaga, preocúpate. Porque de todas las veces que has resistido al Espíritu, dice Dios que Él no contenderá para siempre con el hombre. Preocúpate. En verdad, preocúpate. Vamos a ver otra vez los sinónimos de integridad, la lámina. Y ahora resaltamos una palabra o un sinónimo de integridad, y esa es virginidad. Un sinónimo más de integridad es una palabra que es virginidad. Esto lo podemos entender cuando están los jóvenes que no se han casado y son vírgenes, están intactos, no tienen pecado sexual en ellos. Pero para nosotros, o por qué razón viene como un sinónimo, es que Dios quiere que nosotros también estemos de esa forma, vírgenes, y no precisamente en lo físico. En el libro de Mateo capítulo 25 nos habla acerca de que Dios ve a toda su iglesia o la representa a toda su iglesia como 10 vírgenes. El total, toda la iglesia, 10 vírgenes. Y cuando entendemos acerca de la virginidad, estamos entendiendo que tenemos que ser sin mancha, sin pecado. Pero ¿qué hacemos si ya estamos llenos de pecado? Hay un pasaje muy hermoso, Juan capítulo 3, verso 3 nos dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Dios está diciendo que tenemos que volver a nacer. Pero no como Nicodemo, porque estas palabras se las dijo un maestro llamado Nicodemo, no como Nicodemo se imaginó. ¿Acaso podrá un hombre entrar en el vientre otra vez de su madre? Sino lo que quiere decir el pasaje, que tenemos que tener un cambio total y que Dios nos tiene que limpiar de todos esos pecados. Porque ni por mucho jabón o por muchas penitencias o por mucho que tú te vayas a tal lugar de rodillas o hagas mandas o hagas promesas que no puedes cumplir, te vas a quitar tu pecado. No se puede, ya estás corrompido. La humanidad se ha corrompido en extremo. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Y Dios nos ha dejado en su palabra que la única solución es nacer de nuevo. ¿Cómo es nacer de nuevo? Es a través del sacrificio de Jesús. A través del arrepentimiento en ese sacrificio, a través del arrepentimiento y la fe en ese sacrificio, es como tú puedes nacer de nuevo. ¿Es cosa imposible para los hombres? Quiero decirte que sí. Para los hombres sí. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún gran apóstol, ningún profeta te puede hacer nacer. Te puede hacer que nazcas de nuevo.
Es una obra del Espíritu. Ahora, ¿te has encargado de nacer de nuevo? En este lugar se comparte cada 8 días acerca del pecado y de cómo es que Dios nos perdona. Yo creo que todos tenemos un conocimiento acerca de Jesucristo y su obra redentora. No hay manera de que nosotros podamos nacer solamente queriendo, solamente que un día nos levantemos y digamos, ya voy a nacer de nuevo y me voy a acercar a Dios y ya estoy limpio. No es así. Jesucristo en el libro de Marcos nos deja unas sencillas instrucciones. El reino de Dios se ha acercado, por eso estamos todos aquí, porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Te has cerciorado de que ya estás bien arrepentido? ¿Has tenido tú un encuentro con Dios? ¿Has procurado llevar a cabo todo lo que Cristo te ha marcado de tus pecados? ¿Los has dejado? ¿Has restituido? ¿Te has mostrado de una forma ante Dios con un deseo y un anhelo ardiente de que perdone tus pecados? Nacer de nuevo es una obra del Espíritu. Y eso es solamente tú con el Espíritu. No hay otra forma. Todos los seres humanos nos corrompimos. Pero a su vez, Dios en su grande misericordia y paciencia nos ha querido salvar, nos ha querido restaurar. Nadie, absolutamente nadie puede habitar en el tabernáculo de Dios sin ser nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Vamos a estudiar este tema más con profundidad al final de los estudios que vamos a tener, pero quiero que me acompañes a leer en 2 de Corintios capítulo 5. No viene en la diapositiva, si gustas ponerla aparte. 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El 18, y todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Quiero detenerme ahí. El apóstol Pablo está narrando acerca de su ministerio y está diciendo que le ha sido dado la reconciliación o predicar la reconciliación, y está diciendo que todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas ya pasaron. Pero en donde nos detuvimos, dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Cuando nosotros dejamos de vivir en una vida llena de pecado, de practicarlo, pero nos acercamos a Dios a pedirle perdón a través del sacrificio de Jesús, Él es bueno para perdonarnos. Es por fe. La fe empieza en cuando tú le crees a Dios que te quiere perdonar. La fe sigue cuando Dios te muestra tu pecado y tú dices, lo voy a dejar. La fe se manifiesta cuando tú dejaste tu pecado y Dios te manda a restituir y vas a restituir. La fe se muestra cuando tú estás
en una tentación tan fuerte de seguir pecando, pero dices, no quiero ofender a Dios, ahí está tu fe. La fe se demuestra a Dios cuando de repente Dios te dice, te he perdonado y te he limpiado, y tú le crees a Dios que así fue. Ahí está manifestada la fe. Pero cuando las personas solamente quieren la bendición de ser perdonados, pero no quieren arreglar su vida, no tienen fe. No tienen fe. Porque Dios les dice lo que tienen que hacer y no le están creyendo a Dios. La fe es creer, no le creen a Dios. Pero imagínate que ya arreglaron su vida, que ya todo restituyeron y que ya se han puesto a cuentas con cada una de las personas que dañaron, y entonces vienen a Dios y no tienen fe. No creen que Dios las ha perdonado. No creen que Dios las quiere perdonar. Y cuando tienen una lucha espiritual muy grande ahí, en una tentación tan atroz, no tienen fe de que Dios los puede librar de esa tentación. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, un instrumento que el diablo quiere quitarte y que a muchos les ha logrado quitar su fe. Nuevas criaturas somos los que estamos en Cristo Jesús. Dice aquí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Terminamos con este versículo 20 y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjate lo que dice, lo impresionante de estas palabras. Te las voy a volver a leer. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Te puedes imaginar al Dios creador, al Todopoderoso, delante de nosotros, rogándote que te arrepientas? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos ruegue que obtengamos su bendición? ¿Quiénes somos? ¿Somos especiales acaso? Si nosotros somos los que ofendimos a Dios, ¿no tendríamos que rogarle nosotros a Dios, perdónanos, Señor? ¿No tendríamos que caer postrados de rodillas ante la presencia de Dios, suplicando su clemencia? Diciéndole, Señor, aquí estamos, límpianos, ayúdanos, bendícenos, Señor, quita nuestro pecado, perdónanos, Señor. Cada vez que tú escuchas el Evangelio de Dios y no haces nada en tu vida para reconciliarte con Dios, es como si Dios te estuviera rogando, ya déjalo, te está matando, te está acabando, te va a llevar al infierno, te separa de mí, me llevó a la cruz. Tu pecado me llevó a morir en esa cruz. Déjalo. Como si te estuviera rogando a Dios. Dice, rogamos, el apóstol Pablo, un santo de Dios, por la misericordia de Jesucristo. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Arregla tu vida con Dios. Ve con Jesucristo. No te resistas. Te rogamos, no caigas en el infierno. Te rogamos, ya deja tu pecado, deja tu maldad. ¿Tendrá Dios necesidad de nosotros?
No es así. En verdad, no es así. Dios no nos necesita. En eso se manifiesta su gran amor que Cristo tiene por nosotros, que aún no le bastó a Cristo dejar toda su sangre en la cruz, sino que ahora nos incita, nos instruye, nos lleva a que nos reconciliemos con Él. Qué amor tan grande del Señor. Qué amor tan grande de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Yo te pido que analices bien tu vida. Es una enseñanza muy sencilla, pero el mensaje central es que los que van a habitar en el tabernáculo de Dios son aquellos íntegros, que viven en integridad, que no están corruptos, y que Jesucristo vino a purificarnos. Él quiere que no te pierdas y quiere que te reconcilies con Él, para que tú en algún momento también habites en ese templo, en ese tabernáculo, en esa habitación, en esa casa que describe Apocalipsis 21. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Señor bendito, Padre bueno, cuánta misericordia tienes con nosotros, Señor. Hemos sido rebeldes, Señor. Hemos hecho nuestra voluntad, Señor. Hemos resistido, Señor, a la verdad. Y aún con todo y eso, Señor, no te cansas de decirnos, los quiero perdonar. Padre, yo te pido, Padre bueno, que en el nombre de Cristo Jesús hagas tu voluntad en medio de nosotros, Señor. Hállate corazones, Padre, deseosos de ponerse a cuentas contigo, Señor. Queremos habitar en tu tabernáculo, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a poder llegar hasta el final a todos los que hemos creído en ti, Señor. Y por favor, Padre, ayuda a todos los que han puesto su mano en el arado, Señor. Y todos aquellos que han escuchado, Señor, acerca de tu bondad y tu misericordia, que caigan rendidos a tus pies porque te lo mereces, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias por tu infinito amor, Señor. Amén. Dios te bendiga, estamos despedidos. Próxima semana nos vemos a las 11 de la mañana.